tenemos ya esta 13 semana para lo que es el contenido del examen final, puesto que recordemos que hace una semana nosotros estuvimos viendo lo referente a los temas para ese segundo examen parcial hasta la semana número 11. Muy bien. Entonces, dentro de los temas a tratar dentro de esta semana número 13, el día de hoy vamos a estar tratando los temas referentes a los grupos de interés. Pero recordemos que como hemos hecho con anterioridad en otras clases, para poder tener una mejor comprensión de cada uno de los temas a tratar, hemos realizado una breve recopilación de temas de la semana anterior. Por lo cual, en este caso, la semana número 11, pues también tiene un tema relevante a lo que son los grupos de presión y asimismo la acción colectiva. Por lo cual, pues tiene una serie de similitudes en cuanto a los grupos de interés. Por lo cual, para poder nosotros tener esa mejor comprensión, realizaremos dicha recopilación de dicha clase número 11. Por lo cual, pues dejaremos de compartir por un breve momento las diapositivas de esta semana número 13 para poder hacer ese resumen de la semana número 11. Muy bien, entonces dejaremos de transmitir por unos momentos dichas diapositivas. Muy bien, ya tenemos en pantalla entonces las diapositivas referentes a esa semana número 11, de la cual pues indicábamos de que vamos a hacer ese breve resumen para poder tener una mejor comprensión del tema a tratar el día de hoy. Puesto que en esa semana número 11 pudimos establecer los temas relativos a los grupos de presión. Muy bien, entonces recordemos directamente dicho tema en cuanto a cada una de las diapositivas de esa semana número 11. Recordemos entonces que el tema a tratar era la acción colectiva y los grupos de presión. Acá no nos habíamos trazado precisamente un objetivo para dicha clase, el cual era que ustedes como estudiantes dominaran el tema relativo a la acción colectiva, los grupos de presión, el origen, evolución y clasificación de los grupos de presión. Muy bien. Teniendo entonces en cuenta el objetivo de esa clase número 11, pues nosotros vamos a entrar de lleno directamente a poder recordar dentro de este resumen a qué referíamos con el tema referente a la acción colectiva. Recordemos de que cuando hablábamos nosotros de una acción colectiva, lo primero que se nos venía a la mente en cuanto al término colectiva era una colectividad de personas, una colectividad de personas con un fin común. En su momento, pues teníamos a bien en poder tener dentro de dicha diapositiva un grupo de personas, pero este grupo de personas al final pues iban a tener ciertos fines comunes, como lo es el hecho de un tipo de solicitud o bien hasta cierto punto que se están viendo afectados por algo de forma común. Es por ello que ellos, a través de la unión de las personas, pues ellos van a realizar una serie de solicitudes o bien manifestar algún tipo de inconveniencia que les esté afectando. Así tenemos a bien el hecho de tener entonces este grupo de personas, pero de que no conviven normalmente en sociedad, sino tenemos que estas personas van a tener a bien el poder exigir de otra persona, normalmente el Estado, algún tipo de solicitud o bien algún tipo de problema que les está afectando. Allí llevan entonces en sus manos pancartas que de alguna manera pues van a reflejar ese malestar. Allí tenemos entonces nosotros como ejemplo una marcha o una huelga que normalmente nosotros tenemos a bien el poder conocer como una forma de poder expresar dentro de un grupo de personas algún tipo de inconformidad hacia el Estado. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a definir la acción colectiva? Nos indica de que se produce generalmente por parte de grupos constituidos que actúan en nombre de objetivos comunes. Se utiliza la acción colectiva para explotar oportunidades políticas, crear identidades colectivas, agrupar personas en organizaciones y movilizarlas en contra de oponentes más poderosos. Generalmente los adversarios son los estados nacionales, las élites, las autoridades u otros adversarios sociales. Muy bien.
Entonces tenemos aquí, que como ya habíamos mencionado con anterioridad en cuanto a estos grupos, pues van a tener como característica de que tienen objetivos comunes. No es lo mismo ver a una persona en su momento con determinado objetivo sola realizando una manifestación y que por aparte veamos a otra persona con otro objetivo realizando al igual una manifestación. Vemos acá que la característica entonces es de que de ese grupo de personas todos van a comprender precisamente o van a tener la característica que van a tener a bien el tener los mismos objetivos o fines. Y que dichos objetivos o fines de alguna manera pues van a ser utilizados para poder explotar alguna oportunidad política o bien para crear identidades colectivas o en su momento también organizaciones o bien movilizar esos grupos de personas contra oponentes más poderosos como el Estado. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hablar ahora un poco acerca de las modalidades de la acción colectiva y nosotros mencionábamos 4 la semana pasada. Veíamos 2 que de alguna manera pues iban a ser importantes en cuanto a su duración en el tiempo, puesto que teníamos por un lado la modalidad de la acción colectiva momentánea y asimismo la prolongada. Pero ¿a qué refería cada una de ellas? Hablábamos precisamente de una acción colectiva momentánea, aquella que se iba a dar cuando las acciones colectivas no lograban trascender del momento coyuntural que las originan. Y pues acá, pues la misma palabra momentánea nos da la idea precisamente de que no va a tener una duración hasta cierto punto de mucho tiempo, sino que esta precisamente va a tener una corta duración y asimismo, pues de alguna manera no va a trascender más de ese momento coyuntural que las originó. Y podemos entonces nosotros tomar como ejemplo aquel tipo de manifestación, aquel tipo de marcha o huelga que de alguna manera se va a llevar de forma espontánea, es relevante a un problema que acaba de suceder. Hagamos de caso, pues acaba de suceder algún tipo de inconveniente en el gobierno y que de alguna forma pues las personas se quieren manifestar en contra de lo que está sucediendo y pues se arma allí una marcha en contra de esta situación. Y se reúnen las personas y ellos van caminando, van dirigidos precisamente con pancartas, con mensajes en contra precisamente de lo que a ellos les está afectando o en su momento pues a lo que están criticando del gobierno. Vemos entonces de que dicha marcha, pues como hemos visto nosotros con anterioridad, pues una marcha normalmente la convocan a las 7 de la mañana y van todas las personas caminando, van a plantarse frente al Palacio Nacional, gritan con consignas y de alguna manera, pues en cuanto al tiempo, vemos que llegan las 12 del mediodía y pues bueno, todas las personas se tienen que ir a almorzar y se acabó la marcha y no pasó a más. Ya no llevó algún tipo de seguimiento consecutivo, por lo cual este tipo de acción colectiva vemos de que es de característica o bien modalidad momentánea por el hecho de que únicamente va a durar solo un cierto momento en el cual de alguna manera pues no trasciende más allá de lo que es en su momento el objeto coyuntural que las originó. Vemos siempre hablando entonces también en el tiempo un tipo de modalidad de acción colectiva que es prolongada. Y cuando hablamos de que es prolongada, precisamente es todo lo contrario a lo que hemos establecido en cuanto a esta otra forma de acción colectiva momentánea. Vemos que esta prolongada nos indica de que acá es cuando las acciones colectivas se desarrollan de manera sostenida por largos periodos de tiempo. Vemos entonces acá precisamente que este tipo de acción colectiva ya no va a ser únicamente una marcha que se reunió a las 8 de la mañana y terminó a las 12 del mediodía. Vemos acá de que pues se van a dar otro tipo de situaciones en las cuales pues precisamente el tiempo va a ser de mucha más duración, como el hecho de poder establecer una huelga que va a durar días hasta poder tener una respuesta positiva a sus solicitudes. Podemos tener una huelga de hambre, una huelga, podemos tener hasta cierto punto un grupo de marchas que se van a dar consecutivamente hasta obtener precisamente una respuesta a las solicitudes.
Vemos entonces cómo este tipo de acción colectiva, pues de alguna forma trasciende más en el tiempo. Va a tener entonces a bien el dar un seguimiento hasta obtener una respuesta a sus solicitudes. Tenemos la acción colectiva revolucionaria. Y la acción colectiva revolucionaria, pues esta tiene mucho que ver en cuanto a lo que va a buscar en sí dicha acción colectiva. Puesto que si ya va a tener a bien el poder alterar el sistema imperante, es acá donde entra este término de revolucionario. Una revolución, entonces, recordemos nosotros que es cambiar todo un sistema político por el hecho de que haya una inconformidad en cuanto al anterior y poder tener a bien el poder obtener mejoras para todo el pueblo. Vemos entonces cómo de alguna manera las revoluciones se han dado dentro de la historia en todo Latinoamérica, incluso pues de alguna manera pues vamos a ver nosotros que también en Guatemala tuvimos esta revolución. Vemos entonces cómo este tipo de acciones colectivas, cuando se van a dar de forma en que se va a tratar de buscar un cambio en el sistema imperante, acá ya se le denomina entonces de forma revolucionaria. Y por último tenemos una que es institucionalizada, que nos indica de que esta se utiliza cuando los detractores utilizan las vías que ofrece el sistema para dar respuesta a sus demandas. Muy bien, continuemos. Vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes de la acción colectiva. Cuando hablamos nosotros de los antecedentes, precisamente estamos hablando nosotros de cómo dentro de la historia se fueron dando ciertas situaciones para poder establecer lo que hoy es la acción colectiva. Vemos entonces de que la acción colectiva no es algo nuevo, no es algo que nosotros podamos indicar de que pues es algo que ha surgido dentro de la sociedad como un tipo de manifestación hacia el Estado, pues realizar una acción colectiva. No. Vemos acá entonces que nos indica de que la acción colectiva es tan antigua como el propio conflicto social. Ha sido utilizada por distintos grupos sociales para manifestar sus exigencias ante otros más poderosos. Un mayor acceso a recursos permite a las personas participar de manera más activa y salir de su estado habitual de inacción. Vemos entonces cómo nos dice acá de que es tan antigua la acción colectiva con el mismo conflicto social. Conflicto social que ha existido precisamente desde el hecho de haber algún tipo de inconformidad entre las personas. Vemos entonces que la acción colectiva es una forma precisamente de buscar una solución a dicho conflicto social. Asimismo, nos indica de que precisamente los grupos sociales para manifestar o exigir ante otros más poderosos utilizaba esta acción colectiva. Y por último, podemos indicar de que pues si hubiese un tipo de aporte directamente a este tipo de acción colectiva, pues las personas tendrían una mayor participación, un estado habitual de inacción que tiene actualmente. Vemos entonces cómo allí tenemos nosotros una imagen dentro de dicha diapositiva de cómo precisamente se lleva a cabo pues, la acción colectiva en cuanto a poder terminar un tipo de acciones que van a ir precisamente tendiendo a poder indicar algún tipo de descontento o alguna solicitud a un grupo más poderoso, que generalmente es el Estado. Veamos entonces las formas de acción colectiva. Vamos a mencionar tres de las cuales, pues de alguna manera, según sus características, pues van a tender a bien a tener cierta influencia dentro de las personas. Nos indica de que la acción colectiva ha adoptado distintas formas a través del tiempo, desde las expresiones impulsivas y violentas hasta las más complejas y simbólicas. El autor Tarrow clasifica las acciones colectivas en tres tipos. Tenemos entonces las primeras, que va a ser los enfrentamientos violentos, que es el más antiguo que se conoce y el más directo. Vemos cómo entonces la acción colectiva anteriormente se iba a dar de una forma en la cual pues no iba a haber algún tipo de manifestación, no iba a haber algún tipo de diálogo, no iba a haber algún tipo de poder hacer dicha solicitud al más fuerte, sino de alguna manera todo se iba a arreglar por medio precisamente de enfrentamientos violentos. Entonces, que si había de parte del pueblo algún tipo de inconformidad en cuanto al Estado, pues no iba a haber hasta cierto punto una forma de poder manifestar dicha inquietud de una manera en la cual se iba a poner una presión al Estado, sino acá ya iba a haber enfrentamientos violentos
utilizando precisamente la violencia como fin para poder lograr dichos objetivos. Vamos a tener también, asimismo, dentro de las formas de acción colectiva, lo referente al tipo de manifestación pública organizada. Que la manifestación pública organizada, pues realmente es aquel tipo de manifestación de la cual hemos estado hablando desde el inicio, que es el realizar una marcha, una huelga, poder tener hasta cierto punto pues un tipo de diálogo con estos poderes del Estado para poder lograr en sí una mejora o beneficio para la colectividad. Vemos entonces que esta manifestación pública organizada nos indica de que representa la principal expresión convencional de la actividad de los movimientos en nuestros días. Vemos entonces que es lo más común, ¿verdad? Nosotros tenemos a bien, pues, ver en las noticias que indican el día de mañana se va a convocar precisamente a una manifestación, se van a encontrar en diferentes puntos del país, se van a dirigir, asimismo en la ciudad capital, y vemos que es lo más común, ¿verdad? Es hasta cierto punto, entonces, este tipo de manifestación pública organizada, la más común a tratar el día de hoy. Vamos a tener también, asimismo, dentro de esta tercera forma de acción colectiva, la alteración creativa del orden. Nos indica de que esta cruza la difusa frontera entre la convención y la confrontación, o sea que va más allá de las dos anteriores, tanto de la confrontación en cuanto a esos enfrentamientos violentos y asimismo en cuanto a la convención de la manifestación pública organizada. Vemos entonces acá que esta es hasta cierto punto, como indica acá, una difusa frontera entre ambas, ¿verdad? Vemos cómo el término creativo nos da a nosotros el hecho de poder crear otros tipos de formas de manifestación en las cuales nosotros no recurrimos a las anteriores ya conocidas. Vemos entonces cómo aplicar creativamente un tipo de solicitud o manifestación hacia el Estado, pero sin utilizar una gran cantidad de personas, una gran cantidad de formas de manifestar a través de pancartas precisamente nuestra inconformidad. Vemos entonces cómo a través de la alteración creativa del orden, pues nosotros mencionábamos la semana pasada pues algunos ejemplos en los cuales pues precisamente un grupo más pequeño pues podría lograr ese tipo de presión ante el gobierno o bien grupos mucho más grandes en cuanto a otra forma de dirigir ese mensaje. Veíamos cómo, pues, en algún momento y algún tipo de manifestación frente al Palacio, ¿cómo se llama? Al Palacio Nacional, pues directamente acá en la Plaza de la Constitución, pues llevábamos a cabo, pues, el poder ver un tipo de manifestación en el cual pues se llenó de cruces medio a media plaza para poder ejemplificar precisamente las muertes de muchas personas que se habían aquejado directamente y que se exigía que el Estado hiciera algo. Veíamos incluso en alguna ocasión pues que se recrea un sepelio en el cual llevan un féretro, llevan flores, candeleros, llevan todo lo referente a un sepelio en el cual pues tratan de demostrar el hecho de que pues, se está afectando a alguien o a un grupo en específico y que como consecuencia se tiene la muerte. Vemos entonces cómo estas son precisamente manifestaciones creativas del orden, puesto que salen de lo común, que es una huelga, un paro, una marcha. Nos indica de que todas estas acciones se constituyen como tales en tanto en que se desarrollan en la esfera pública o generen un impacto de esta. Ahora bien, pues hablamos un poco acerca de los grupos de presión. Si bien es cierto, ya hablamos de la acción colectiva, ahora vamos a ver un poco acerca de los grupos de presión. Que al final vamos a llevar a cabo el mismo tema en cuanto a un grupo de personas con ciertos fines. Pero los grupos de presión nosotros vamos a ver entonces de que va más allá en cuanto a reunir un grupo de personas de las cuales pues pueden tener la misma inquietud o el mismo problema de que se les afecte sus derechos, pero que no los une más que eso. Pero cuando hablamos de grupos de presión vamos a llegar nosotros más allá, pues estas personas, esta colectividad, los va a unir mucho más que un simple fin, como lo habíamos establecido con la acción colectiva, puesto que los grupos de presión ya se ven más organizados, van a estar hasta cierto punto constituidos dentro de organizaciones legalmente autorizadas,
como lo son en su momento sindicatos. Vamos a tener asimismo pues algún tipo de organización de la cual pues de alguna manera va a reunir personas con los mismos fines. Tenemos acá entonces por grupo de presión que se entiende a la asociación o grupo organizado, como ya indicamos, de personas o instituciones que manifiestan deseos consistentes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones de este, favorables a sus fines. Estos grupos ejercen una influencia decisiva porque tienen la capacidad de repercutir en los partidos políticos, en las administraciones estatales, representan poder económicamente poderoso para realizar propaganda, preparan la opinión pública y son suficientemente eficaces para influir en las decisiones políticas y administrativas más serias. Vemos entonces cómo acá, pues a través precisamente del hecho de que son grupos mejor organizados, van a tener hasta cierto punto influencia más que un grupo de personas común en cuanto a poder influir dentro de la política de un Estado. Clases de grupos de presión. Vamos a encontrar entonces acá 5 grupos de clases de grupos de presión, como lo son los grupos de presión públicos, privados, permanentes, eventuales y de masas, de los cuales nosotros vamos a establecer cómo, de alguna manera, como ya habíamos indicado con anterioridad en cuanto a la acción precisamente colectiva en cuanto al tiempo de duración de la misma, pues acá también nosotros vamos a encontrar los grupos de presión, precisamente también cómo se va a dar, pero ahora dentro de un ámbito tanto privado o público. Asimismo, en cuanto a ese tiempo, permanentes o eventuales, o bien según el número de personas en masas. Vemos entonces como para poder indicar nosotros acerca de los grupos de presión público, pues nosotros ya tenemos la idea de que estos se caracterizan porque su escenario de acción es la esfera de las actividades gubernamentales, que realmente allí es donde se refiere precisamente lo referente a públicos, precisamente todo lo referente a un ministerio, al Congreso de la República, nosotros a la presidencia hasta cierto punto, todo lo referente con el Estado que gira en torno al orden público. Allí vamos entonces nosotros a encontrar precisamente aquellos grupos de presión de carácter público. Tenemos los grupos de presión privados, que son todo lo contrario. Nos indica acá que normalmente suelen denominarse grupos privados a todos los grupos de presión, porque su esfera de actividad no puede ser el escenario estatal. Vemos entonces acá que vamos a encontrar algunos otros tipos de presión que no precisamente van a realizar algún tipo de manifestación frente a el Estado, sino pues nosotros vamos a encontrar entidades de carácter privada que también hasta cierto punto van a tener ciertas manifestaciones en cuanto a poder lograr algún tipo de cambio en sus condiciones, como podemos encontrar los sindicatos de aquellas empresas de carácter privado. Como ejemplo, el sindicato de las bebidas Coca-Cola, que también es un sindicato bastante fuerte en cuanto a poder exigir derechos y mejoras dentro de una empresa privada. Vemos también asimismo los grupos de presión permanentes en cuanto a la duración, como ya habíamos indicado. Estos se caracterizan porque sus acciones pretenden influir en el desarrollo estructural de la sociedad. Por ejemplo, cuando se ejerce presión sobre la inconveniencia de una medida puesta en marcha por el gobierno. Vemos entonces que es permanente y lleva una cantidad mucho más larga de tiempo en cuanto a poder realizar dicha exigencia. En cuanto a eventual, pues nos dicen que son grupos de presión eventuales. Llevan a cabo actividades en ciertos y determinados momentos en relación a la medida en que sus intereses se encuentran en discusión. Vemos entonces que a diferencia de los permanentes, estos no van a trascender más en el tiempo. Y asimismo, pues también vamos a tener los grupos de presión de masas, que se indica de que estos se presentan como grupos de encuadramiento masivo que buscan atraer un número sustancial de seguidores de forma que la cantidad de sus miembros sea un elemento de apoyo considerable cuando ejerce presión. Tal el caso de los sindicatos o los movimientos étnicos feministas, ecologistas o pacifistas. Vemos entonces que acá
Este tipo de grupo de presión se basa en cuanto al número de sus miembros. Mientras más número, más presión va a ser a la hora de realizar dichas manifestaciones. Bueno, entonces hasta ahí ese tema de esa semana número 11 para poder nosotros comprender todo lo referente a la acción colectiva y los grupos de presión, toda vez que estos llevan de alguna manera pues esa conexión con los grupos de interés que vamos a ver el día de hoy. Recordemos, este tema corresponde a la semana número 11, que de alguna manera pues todavía entra dentro de ese segundo examen parcial que van a tener ustedes a bien el poder resolver la próxima semana. Bueno, vamos a dejar de presentar un momento y vamos a pasar entonces a las diapositivas de esa semana número 13 que ataña precisamente la semana del día de hoy. Muy bien, ya tenemos entonces en pantalla las diapositivas referentes a esa semana número 13. Como habíamos indicado al inicio de la clase, pues el tema de esta semana número 13 son los grupos de interés, que son similares a lo que ya habíamos indicado tanto dentro de la acción colectiva como los grupos de presión. Muy bien, entonces veamos directamente en cuanto a dicho tema, cómo vamos a desarrollar cada uno durante estas diapositivas, pero no antes, pues vamos a establecer el objetivo de esta clase. Y el objetivo de esta clase es de que ustedes como alumnos dominen el tema relativo a los grupos de interés, el origen y definición, las diferencias entre los partidos políticos y los grupos de presión e interés. Muy bien. Grupos de interés. Siempre estamos girando en torno a dicho tema en cuanto a una colectividad de personas. Un grupo de personas, siempre recordemos, con intereses comunes. Vemos como un grupo de interés, entonces, es un conjunto de personas, como ya indicamos, organizados en torno a un interés común, con el fin de actuar conjuntamente en defensa del mismo. Se denomina grupo de presión cuando ese grupo busca la manera de influir en la opinión pública. Muy bien, entonces, un grupo de interés, ya indicamos precisamente el grupo de personas que tienen el mismo interés común para todos y asimismo pues van a proteger los fines de ellos mismos. Pero que también nosotros vamos a encontrar estos grupos de interés, si bien es cierto, pues si no tienen algún tipo de situación en la cual pues van a tener o van a influir en la opinión pública, únicamente estos grupos de interés se van a reflejar precisamente en el hecho de poder manifestar o poder solicitar ciertas exigencias, ya sea dentro del ámbito público o privado, ya sea dentro del ámbito público al Estado o dentro del ámbito privado precisamente a una empresa. Vemos entonces acá cómo de alguna manera pues nosotros vamos a encontrar en cuanto a esta situación de los grupos de interés, si bien es cierto, ya vamos a indicar de que este también puede influir dentro de la opinión pública, pero acá este grupo de interés entonces ya no le vamos a llamar únicamente grupo de interés, sino le vamos a llamar grupo de presión. Por el hecho de que cuando ya se tiene a bien el poder influir dentro de la opinión pública, vemos que se le agrega precisamente, como el mismo nombre lo indica, una presión adicional a dichas solicitudes. Es como decir, pues vamos a realizar una marcha, una caminata, una huelga, pero que si solo nosotros vamos, nosotros nos enteramos, solo hacemos las exigencias directamente hacia nosotros dirigido al Estado, hagamos como ejemplo, pero tuviésemos un poco más de alcance y presión si nosotros venimos y decimos, bueno, vamos a llamar a los medios de comunicación, a la prensa, para que también escuchen nuestras solicitudes y más personas puedan escuchar y saber realmente lo que nos afecta. Vemos entonces, es por ello que se le indica grupo de presión. ¿Por qué? Porque se le está agregando precisamente esa presión adicional de lo que uno de alguna manera pues está exigiendo al gobierno o bien a una entidad privada. En cuanto a las formas de manifestación de los grupos de interés, pues nosotros vamos a indicar acá de que su actividad política es distinta de otras categorías porque procuran intervenir en la temática política desde afuera de esta
es decir, indirectamente. A menudo los grupos de interés son de conocimiento público, como ejemplo los sindicatos, las organizaciones patronales, las grandes empresas, las asociaciones profesionales, las ONGs, etcétera. Vemos entonces acá cómo precisamente al nosotros indicar pues las formas de manifestación de los grupos de interés, pues vemos directamente en cuanto a que, como ya habíamos dicho, como diferencia con la acción colectiva, acá no van a ser personas al azar con un mismo fin. Vamos a tener acá que aquí ya se van a dar organizaciones más específicas, como lo es un sindicato. Asimismo, pues sabemos nosotros de que un sindicato, pues no solo es que se vaya a formar un grupo de personas, sino tiene que cumplir con ciertas normas para poder inscribirse y poder funcionar como tal. Asimismo, las organizaciones patronales, de la misma manera, las grandes empresas igual, y asimismo las asociaciones de profesionales y las ONGs. Vemos que todas estas, para poder ser conformadas, deben de llenar una serie de requisitos para poder funcionar. Vemos entonces, como repito, ya no es un grupo de personas en común, sino ya es un grupo de personas plenamente organizadas. Que de alguna manera, pues estas personas organizadas a través de las directamente del tipo de grupo que van a ser representados, pues de alguna manera van a tener mayor incidencia por el tipo de organización en el cual están basados. En cuanto a los grupos de interés desde el punto de vista político, vemos precisamente de que los grupos de interés son de gran importancia dentro del punto de vista de influencia de temas de política, puesto que estos tienen una gran influencia en poder interactuar desde el punto de vista de organizaciones ajenas al círculo político y de los temas políticos de un gobierno. Vemos entonces cómo es la importancia de un grupo de presión, perdón, de un grupo de interés dentro de lo que es en sí todo lo relacionado a la política, por el hecho de que realmente van a influir en cuanto a las decisiones o a los temas a tratar directamente en cuanto a todo lo que gira dentro de la política. Toda vez que estos grupos de interés, de alguna manera, pues a la hora de hacer alguna solicitud, en su momento se van a ver presionados precisamente tanto el Estado, una entidad privada o en este caso precisamente que se pueda influir en temas de política. Veamos ahora las diferencias entre un partido político y los grupos de interés. Como ya habíamos indicado en clases anteriores, pues nosotros ya habíamos tratado lo referente a lo que es un partido político. Recordemos de que un partido político va más allá únicamente de poder postular a una persona para un cargo de elección popular. Vemos como un partido político, entonces, tiene una gran importancia en cuanto a que realmente su objetivo es poder interactuar con la ciudadanía con el tema, con la democracia. Asimismo, el postular, como ya habíamos indicado, candidatos a puestos de elección popular y asimismo ser un canal de solicitudes hacia el poder estatal o central. Vemos entonces como un partido político hasta cierto punto, pues tiene a bien el poder educar, el poder tratar precisamente de evitar cualquier tipo de duda y lograr que las personas participen dentro de un sistema democrático. Asimismo, el hecho de pues, que siempre va a postular, según su ideología, a una persona para un cargo de elección popular, el cual puede hacer de que vaya a ser compartido dicha ideología con muchas personas o con grupos grandes de personas. Y asimismo, por último, como ya habíamos indicado, el hecho de que también va a servir como un canal entre lo que es las solicitudes del pueblo hacia el poder central. Ahora bien, para poder hacer esa diferencia, cuando hablamos nosotros entonces de un grupo de interés, vemos que como ya lo habíamos explicado, el grupo de interés tiene a tomarse como una agrupación de personas ajenas a órganos políticos, o sea, no son directamente algún tipo de órgano dentro del sistema político, ni tampoco son partidos políticos que influyen en las decisiones dentro de un gobierno. Y se pueden mencionar como ejemplos de grupos de interés los sindicatos, asociaciones y empresas, etcétera, que era lo que ya habíamos indicado. Pero viendo precisamente esa diferencia entre ambos, vemos directamente de que la diferencia es que un grupo de interés no influirá con el objeto de obtener poder o un lugar dentro de la política, como sí lo es de un partido político.
sino nada más busca aportar soluciones a temas políticos dentro de un gobierno. Entonces, un grupo de interés no va a tender a bien el obtener un beneficio propio para dicho grupo en cuanto a tener un lugar en el Estado o en la administración pública, sino únicamente va a tener el grupo de interés el hecho de buscar beneficios para su grupo representativo sin influir dentro de la política del Estado en cuanto a obtener beneficios de la misma. Muy bien, entonces hasta acá el tema del día de hoy, en esta semana número 13, pues vamos a poder nosotros establecer una serie de preguntas, de las cuales, pues como ya repetía al inicio de la clase, las mismas no entran dentro del segundo examen parcial, sino este ya es tema para el examen final. Y dentro de dichas preguntas tenemos, número 1, defina qué es un grupo de interés. Pregunta número 2, defina cuándo es un grupo de presión. Pregunta número 3, mencione 2 ejemplos de grupos de interés. Mencione la pregunta número 4, defina la diferencia entre partidos políticos y grupos de interés. Y pregunta número 5, ¿cómo puede intervenir un grupo de interés dentro de las decisiones políticas? Muy bien, entonces, por favor, tomar nota de dichas preguntas para poder ustedes ir repasando ya para su examen final. Desde ya, para mí fue un gusto haber compartido una semana más con ustedes. Asimismo, les deseo éxitos en esos exámenes que hoy tienen ustedes de segundos parciales primera semana. Y asimismo, les deseo éxitos ya para los siguientes exámenes, incluyendo el de mi clase, que se va a llevar a cabo la próxima semana. Muy bien. Que tengan entonces un feliz día.